Buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro trabajo, porque el tiempo siempre nos apremia. ¿Me pueden escuchar, maestros? Porque ninguno responde. Buenas noches. Sí, se escucha Ay, exactamente, maestra. gracias. Muy Gracias, buenas maestra. noches, se escucha Buenas noches a cada perfectamente. uno de ustedes. Espero que estén bien. A ver, no sé qué ha pasado aquí. Mis hijos que andan agarrando a veces la máquina. A ver, vamos a quitarle un ratito y empezamos. No sé qué le pasó. Ahora creo que sí, ya. Me ven mejor, ¿verdad? Bien, vamos a compartir entonces el Así PPT. está Ayer ya está, mucho me mejor. avisa. Ya, cuando aparece el PPT, me avisan. Ya está. El día de ayer habíamos trabajado tanto con la competencia indaga como la competencia explica. Y se había quedado pendiente unas cuantas diapositivas que las vamos a abordar el día de hoy para que ustedes no se queden con la duda mientras se van integrando los demás. Habíamos avanzado hasta aquí, hasta la número 19, ¿se acuerdan? Desaparece el gato, aumentan los ratones, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces porque ustedes han recibido las diapositivas y tienen que tener en cuenta por qué las respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar. La número 20, a ver, por favor, un voluntario, si me puede apoyar. Ajá, a ver, vamos a ver. Acá, ya se marcó la respuesta. Yo lo voy a leer, ya que parece que no tenemos voluntarios. A ver. El fenómeno del Niño es un calentamiento de la superficie de las aguas del Pacífico que afecta principalmente el sudeste asiático, Australia y Sudamérica. Este año nosotros hemos tenido gran cantidad de lluvias en el norte del país, justamente acá esta vez. Este se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar, desde el norte, en el caso del Perú, que genera un aumento de cambios climáticos anómalos, como el incremento de la temperatura del mar, lo que está afectando a la pesca, además de generar lluvias intensas y también sequías en otros lugares. Saben muy bien que en la sierra hubo sequías que incluso han dañado varias de las cosechas que tenían previstas, ¿no? La temperatura del agua del mar varía con el tiempo, eso depende de las estaciones climáticas, la latitud, la longitud, la profundidad, y está asociada a la circulación oceánica y atmosférica, corrientes marinas. Aquí la pregunta es, según la información científica, indica la afirmación correcta. Según todo lo que se ha leído, la afirmación correcta. En el fenómeno del Niño, la temperatura de nuestro litoral no es afectada. Esa estaba descartada, ¿no? Porque sí se afecta. Durante el fenómeno del Niño no se generan cambios climáticos anómalos. También esa la teníamos que descartar porque definitivamente si me dicen que hay sequías e inundaciones, sí hay cambios, ¿no es cierto? Las aguas superficiales cálidas se desplazan del norte del Perú hacia el sur. Y eso lo encontrábamos precisamente en este párrafo, ¿ve? Desde el norte en el caso del Perú. O sea que el desplazamiento del agua, en este caso, era de norte a sur. A ver. A ver, un ratito, parece que no me hace caso mi máquina. ¿Me están escuchando, no, profesores? Sí, correcto. Ah, ya, perfecto. Entonces, si estamos escuchándonos, está bien. Ya está, ahora sí. Justo aquí, ¿ven? Del norte en el caso del Perú, o sea que viene de norte a sur. El fenómeno del Niño, entonces, avanza desde el norte de nuestro país, por eso las zonas más afectadas, Piura, Tumbes, que después del fenómeno del Niño quedaron también expuestos al dengue, ¿no? Que todavía es una alerta sanitaria en nuestro país. Muy bien, continuamos ahora con lo que es materia y energía. Esta pregunta también se ha repetido en las preguntas tanto de ascenso como de nombramiento, porque ustedes, maestros de primaria, deben tener en claro los conceptos relacionados a materia y energía. Entonces, vamos a ver respecto a la materia. Durante una sesión de aprendizaje sobre cambios físicos que experimenta la materia, una docente le presenta a los estudiantes las siguientes figuras. A ver, figura 1, ¿a qué estado corresponde, queridos maestros? Figura 2, ¿qué estado es esta figura 2? Y figura 3, ¿qué representa la figura 3? Nos hablan de cambios físicos de la materia.
cambios físicos de la materia. Por lo tanto, me están hablando del estado físico de la materia, los cuales son tres fundamentales. ¿Cuáles son los estados físicos fundamentales de la materia? ¿Quién se acuerda? Estado sólido. Sólido, líquido y gaseoso. Gaseoso. Bravo, sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuál es la figura que representa el estado sólido? 1. ¿Por qué? ¿Por qué, mis Porque Lourdes? porque las moléculas están cohesionadas ahí, están Ya. juntas Juntas y ordenadas, ¿no? y ordenadas. Muy bien, lo cual me indica que en estos cuerpos que representan el estado sólido predomina una fuerza. ¿Se acuerdan cuál es esa fuerza? ¿Se acuerdan? La fuerza de... No, moléculas. No. Claro, las moléculas están juntas y ordenadas. Muy bien, maestro. ¿Esa fuerza cómo se llama? Es la fuerza de... Ahí no me salió bien la H. ¿Cómo se llama? Cohesión. 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 Muy bien. Cohesión o atracción entre moléculas, las cuales no se van a separar. Están unidas por esta fuerza que se llama cohesión. ¿Ya? Entonces, moléculas unidas unas con otras, están ordenadas y unidas por la fuerza de cohesión. Aquí en el número 2, ¿qué estado es? Facilito, mira, no están juntitas, ya se han separado un poquito, pero tampoco están en movimiento, solo están separaditas. Líquido. Estado líquido. ¿Qué fuerza predomina aquí? Vamos a pensar qué fuerza será. Solo hay dos fuerzas. ¿Y esta tercera qué estado es? Gaseoso. Ya está, Gaseoso. claro. Es el tercer estado de la materia, estado fundamental, el estado gaseoso. En el estado gaseoso, ¿cómo observan a las moléculas? Separados. ¿Solo separadas? ¿Por qué le habrán hecho sombrita acá? ¿Qué pasa, por ejemplo, si dejo la hornilla de mi cocina mal cerrada? ¿Qué pasa? La hornilla la Fuga de dejo gas. abierta. Fuga de Hay una gas. fuga de gas y el gas va a ocupar toda la habitación, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué puedo decir de los gases? ¿Por qué ocupa todo el espacio? Porque se expande. O sea, si se expanden, están en Movimiento. movimiento. Muy bien, mis Lourdes. Entonces, como están en movimiento aquí, cada vez que esta molécula choca con esta rebota, se sigue moviendo. Se mueven en todas las direcciones. Por eso es que cuando nosotros, vamos a bañarnos con agua caliente, nos damos cuenta que el agua caliente cae sobre nosotros. Pero luego, cuando salimos ya de la ducha, nos damos cuenta que tanto la ventana como los espejos, ¿cómo están? Ventana y espejos, ¿cómo están? Empañados. Y cuando abro la puerta, siento que el aire caliente me persigue. ¿Se han dado cuenta de ese choque? De lo frío que está fuera del baño y el aire caliente que sale. Entonces siempre tratan de ocupar más espacio. ¿Por qué? Porque predomina, ¿qué fuerza? Si se chocan unas con otras y van rebotando, ¿qué fuerza será esa? ¿Fuerza de? Repulsión. Repulsión. Muy bien, maestro. Entonces acá tenemos la fuerza de repulsión. ¿Y qué puedo decir en el estado líquido? ¿Cuál de estas fuerzas es la que predomina? A ver, ¿quién me dice? Aquí, en el estado sólido, hay mayor fuerza de cohesión, por eso las moléculas están juntas y ordenadas. En el estado gaseoso hay mayor fuerza de repulsión, por eso es que las moléculas siempre tratan de ocupar más espacio. Y en el estado líquido, ¿qué fuerza es? ¿Cuál de estas dos? ¿Cuál es? Si están separaditas pero no se mueven, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál de las dos? Repulsión. Si fuera repulsión, las moléculas se mueven.
En los líquidos, si bien es cierto, están separadas, las moléculas por sí solas no se mueven, solo que tú lo muevas. ¿Qué fuerza es? Acá hay mayor cohesión, acá hay mayor repulsión. ¿Y aquí? ¿Alguna de las fuerzas predominará? ¿Creen? Cohesión también. También. O sea, ¿cuál es la otra? Tú dices cohesión también. Fuerza de cohesión. Pero sería menor cohesión, en el otro sería mayor cohesión, algo así. Ajá, ya más o menos te vas acercando. ¿Qué quiere decir entonces? En los líquidos, ¿cuál es la fuerza que predomina? La ¿Alguna? cohesión. ¿Alguna? Ninguna, ¿verdad? Las dos fuerzas, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Por eso es que las moléculas se mantienen separadas, pero no se mueven. Porque tienen las dos fuerzas. Tiene aquella que trata de juntarlas, pero también tiene aquellas que las mantiene separadas. Entonces, las dos fuerzas son iguales. Mientras que en los sólidos es mayor la cohesión, juntas y ordenadas, en los gases es mayor la repulsión, por eso se repelen, se rechazan y tratan de ocupar más espacio. En los líquidos, las fuerzas son iguales. Por lo tanto, si tú ya sabes esta teoría, ya la has recordado, ¿cuál de las figuras representa esa sustancia que se adopta o se adapta al volumen del recipiente que lo contiene? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2, porque solo los líquidos tienen esa capacidad de adaptarse al recipiente que los contiene, puesto que no presentan mayor movimiento, pero tampoco es que se dispersen, siempre van a ubicarse donde se le coloque. No tienen una forma definida. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es? Sí. ¿Cuál es? La figura 2. La figura 2, alternativa B. Muy bien lo están haciendo. Entonces, figura 2. Excelente, ¿ya? No se olviden, por favor. Es importantísimo tener en cuenta lo que se les ha mencionado respecto de las fuerzas. Ya no se van a olvidar cuáles son las fuerzas. En los gases hay mayor fuerza de repulsión. Por eso las moléculas se mueven. En los sólidos hay mayor fuerza de cohesión. Por eso las moléculas permanecen unidas. Y en los líquidos, las dos fuerzas tienen la misma intensidad. Por eso es que las moléculas, si bien es cierto, están separadas, no tienen movimiento. Y por ello no tienen una forma definida y pueden tomar la forma del recipiente que los contiene. ¿Ya? La diferencia entre estos dos, porque ojo que los gases también toman la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, el aire contenido en una pelota es esférica, mientras que el aire que está contenido en el balón de gas toma la forma del balón de gas. Igual, el aire contenido dentro de un globo toma la forma de un globo, tenga la forma que éste tenga. Entonces, los dos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero hay una diferencia. Si bien es cierto, solo la sustancia 2 tiende a adoptar el volumen del recipiente que lo contiene, porque al gas, apenas tú le hagas un agujero o dejes una apertura de este recipiente, el gas se va a extender, y por eso es que no es exclusivo que se adopte la forma del recipiente que lo contiene, porque siempre va a tratar de evadir, de salir, de dispersarse, de ocupar más y más espacio. Por eso es exclusivo de la figura 2, que serían los líquidos. Muy bien con la respuesta que se han acordado respecto a la materia. Maestra, Continuamos decías, entonces. maestra, disculpe, decías cohesión o colisión. Cohesión, Cohesión. Ah, que estar correcto, pegado. gracias. C-O-H-E, cohesión. ¿Ya? Muy bien tu pregunta, profesora. Seguimos. Una pregunta. Sí, En el caso de los sólidos, ¿no podría tomar la forma de repente del objeto? En el caso de No. los sólidos. Cuando yo te doy 3 cubos de hielo y te digo ponlos en el vaso, ¿toman la forma del vaso o caben en el vaso? Caben en el vaso. Más no toman la forma del vaso. Ah, A menos que tú congeles en un vaso plástico en tu congelador. Ya. Pero eso no va a poder, no lo vas a colocar dentro de una botella. En cambio, el agua sí fluye y lo puedes poner en la botella, lo puedes poner en el vaso, en la bolsa, y etcétera, en cualquier recipiente. Ya, mis gracias. Listo, continuamos entonces. 22. Durante una sesión de aprendizaje sobre los cambios físicos que experimentan estos cuerpos materiales, una docente les presenta las figuras, ¿no? Tú ya sabes a cuáles corresponden.
¿Cuál de las figuras va a representar una sustancia que tú puedes comprimir con facilidad? Es la pregunta que le he hecho a la maestra a sus estudiantes. ¿Cuál puedes comprimir? ¿Ya? Entonces, cuando pregunta cuál puede comprimir, ¿ya? Norma dice, yo pienso que es más fácil comprimir la sustancia de la figura 3 a esta. Pienso que es más fácil comprimirla. Y ahora dice, ¿por qué? Porque hay más espacio entre partícula y partícula. Por eso lo puedo comprimir. Claudia dice, yo creo que la sustancia de la figura 2, porque hay más espacio sin partículas. O sea, ella se refiere a este espacio. Hay más espacio sin partículas. Roxana dice, la más fácil de comprimir es la sustancia de la figura 1, porque ocupa más espacio. Cuando dice ocupa más espacio, se refiere a esto. ¿Listo? Para ustedes, ¿quién tiene la razón? ¿Norma, Claudia o Roxana? Norma, ¿Por qué? ¿Por qué, mis Lourdes? porque al estar las partículas más esparcidas, uno puede tener la facilidad de contraerlas a presión, ¿no? Ah, muy bien, mis Lourdes. Ejerciendo una presión, yo puedo hacer que éstas se unan porque hay espacio entre molécula y molécula. Justo lo que decía mis Lourdes, ¿no? Como hay espacio entre las moléculas, las puedo presionar. Ejerzo presión y les quito ese espacio entre molécula y molécula. Muy bien. En cambio, aquí en la figura 2, no puedo hacerlo así. ¿Por qué razón? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué razón no puedo hacer eso? ¿Qué pasa entre las moléculas? Si bien es cierto, hay algo de espacio, no hay suficiente espacio para comprimirlos. Por ejemplo, eso ustedes se dan cuenta cuando llenan un vaso al ras. Si el vaso está lleno al ras, yo no puedo hacer ninguna fuerza para que el agua disminuya su volumen y agregarle más. No lo puedo comprimir. ¿Se dan cuenta? El agua si está al ras, ahí queda. Más bien si echo más, se rebalsa. Pero en cambio una pelota que está medio inflar, yo lo inflo y sigue soportando. Y como sigo presionando, el aire sigue ingresando a la pelota. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más fácil comprimir, ya nos dijo mi Lourdes. ¿Cuál nos dijo? ¿Qué figura? 3. 3. Y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Norma, Norma. Claudia o Roxana? Norma. Norma tiene la razón. Muy bien. Eso es lo que tienes que entender, ¿no? Y en los sólidos es muy difícil comprimirlos porque todas las moléculas están juntas y ordenadas y no dejan absolutamente ningún espacio para que tú los puedas comprimir. Por eso cuando agarras una piedra, la piedra se desintegra, más no se comprime. ¿De acuerdo? Puedes desintegrar la piedra, pero todo ese volumen de la piedra, igual si lo unes, va a tener siempre la misma masa, ¿ya? Entonces eso es importante también tener en cuenta. Muy bien, ahora nos pasamos a la parte del cuerpo humano. Miss Ana, ¿puedes leer, por favor? La número 23. Sí, voy a leer. A ver, gracias, profesor Héctor. Adelante. El sistema muscular está formado por más de 650 músculos del cuerpo, cuya función principal es generar movimiento, formado por el tejido blando más voluminoso del cuerpo. La palabra músculo se deriva del latín musculus, que significa ratón pequeño, por su semejanza con el músculo que se ve en el brazo cuando flexionamos este. Las células musculares contienen filamentos formados por proteínas llamadas actina y miosina, que se deslizan una sobre otra, causando contracciones que producen el movimiento del cuerpo, incluyendo algunos órganos internos. Los músculos tienen 4 propiedades: excitabilidad, que es la capacidad de responder a diferentes estímulos. La contractibilidad, se contrae. Extensibilidad, el músculo se estira sin romperse. Y la elasticidad, por la cual una vez que se estira, vuelve a su forma normal. La elasticidad de los músculos tiene como que se define como
A, la capacidad de cada músculo de recuperar su forma inicial. B, la capacidad de los músculos de responder a un estímulo directo o indirecto. C, capacidad de recepcionar ciertos estímulos. Ya está. Entonces, ¿por qué se mueven nuestros músculos? ¿Qué cosa tienen? ¿Por qué podemos mover nuestro cuerpo? ¿Qué cosa hay en nuestros músculos? Tejidos. Es un tejido blando, todo, que recubre los huesos, tejido blando, correcto. Pero, ¿qué es lo que permite el movimiento? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué podemos flexionarlo? ¿Por qué se contrae? ¿Por qué se estira? ¿Qué cosa Porque contiene? tiene A ver. proteínas llamadas actina y miosina. Bravo, Miss Irma. Efectivamente, el músculo se mueve, todo, podemos hacer los gestos, los movimientos, todo absolutamente, porque hay dos proteínas que van a permitir las contracciones. Esas son, como acaba de decirnos Miss Irma, la actina y la miosina, ¿ya? Y gracias a estas dos proteínas que tenemos en el cuerpo, nuestros músculos cumplen 4 funciones. Si por allí estamos nosotros de repente enchufando la licuadora y nuestra mano está mojada y por ahí tocamos un poco del metal en la licuadora, ¿qué es lo que sucede? Estamos tocando. Pasa electricidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí, uy, me está pasando electricidad, voy a sacar mi mano. ¿Así actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede? A ver, ¿les ha pasado? De inmediato soltamos. Inmediato. Es rápido, ¿no? Entonces, esas contracciones que hacemos, porque el músculo está rodeando todo, si bien es cierto, aquí hay menos cantidad que aquí, todo nuestro cuerpo está recubierto de músculos. Entonces, estas dos proteínas permiten que se contraigan nuestros músculos de todo el cuerpo. Igual, cuando de repente hay una situación que causa sorpresa, inmediatamente se estiran los músculos de nuestra cara también. Entonces, eso es gracias a esas dos proteínas que se llaman actina y miosina, las cuales van a ser las causantes de las 4 propiedades. La excitabilidad, cuando, como te digo, hay una sorpresa, nos pasa corriente, nos quemamos, rápidamente movemos nuestros músculos, ¿no? O por ahí alguien te tocó la rodilla, inmediatamente la respuesta de tu pierna, ¿no? Rapidito. Entonces, esa primera propiedad se llama excitabilidad. La segunda es la contractibilidad cuando se contrae. Si te da frío, por ejemplo, inmediatamente tú misma te contraes, ¿no? Igual si es que estás haciendo algún movimiento se contraen los músculos. Luego la extensibilidad, porque no es solamente que te contraigas y te mueras de frío, sino que también vas a poder estirar lo más que puedas tu cuerpo, ¿no? Se estira. Y cuando ya está bien estirado, ya estiraste lo más que puedes, hay otra propiedad que es la elasticidad, que hace que tus músculos vuelvan a su forma original. Ahora, te están preguntando solamente por una de las propiedades. Te dicen, respecto a la elasticidad, ¿cómo la puedes definir? Define la elasticidad. ¿Qué capacidad del músculo es? ¿De recuperar su forma inicial? ¿De responder a un estímulo? ¿O de recepcionar a los estímulos? ¿Cuál es? ¿A, B o C? A. Concentrándonos solamente en la A, ¿no, Miss Lourdes? Porque Sí. si yo tengo elasticidad, esa elasticidad permitirá que los músculos recuperen su forma original. ¿De acuerdo? Su forma inicial. Muy bien, no se olviden, eso era con respecto a los músculos. Ahora tienes las siguientes preguntas que tienen que ver con un conocimiento disciplinar. La contractibilidad es una propiedad de los músculos que se caracteriza por ¿qué? A, recuperar su forma inicial, responder a un estímulo o es esa capacidad de acortar músculos. ¿Cuál es? La contractibilidad. ¿Recupera su forma inicial? ¿Responde a un estímulo o es esa capacidad de acortarse? ¿Cuál es? A ver. Sí. La C. Sí. Ah, está muy bien, maestro Héctor, Miss Lourdes. La C, ¿no? Es esa capacidad por la cual nuestros músculos se pueden acortar, ¿no? Cuando
Nos ponemos asustados o cuando nos da frío. Esa capacidad. Muy bien. Ya está. Con la ayuda de la imagen, mírala bien, te dicen, ¿cuál es el músculo más largo del cuerpo humano? Vamos a buscarlos. Acá nos dan 3 alternativas. El deltoides, me dicen, es este músculo que está aquí en nuestros hombros. No. El sartorio, me dicen, el sartorio que está acá. Y el pectoral mayor que es este de acá. Para ustedes, ¿cuál es el más largo? El Sartorio. sartorio. Ya, eso sin duda, ¿no? Porque justamente se va a encontrar, ¿dónde? En En el músculo. En el muslo. muslo, muy bien. El sartorio que forma el muslo. Por eso es que si alguna vez en una entrevista uno de nuestros estudiantes o nosotros nos dice, muéstrame la pierna o muéstrame las piernas, ¿hasta dónde le vamos a mostrar las piernas? De la Hasta ¿Hasta la dónde es la rodilla. pierna? Hasta la Muy rodilla. bien. Ujú. Eso le enseñan a sus estudiantes. Nuestra pierna es solamente del pie hasta la rodilla. Esta es la pierna. Más arriba de la rodilla no es la pierna. ¿Cómo se llama? Muslos. Muslo. Entonces el sartorio es el músculo del muslo. Muy bien. Entonces, eso era un poquito el manejo que ustedes deben tener con respecto a el cuerpo humano, ¿no? Porque lo que es sistema digestivo, respiratorio, igual lo vamos a revisar también, pero eso ya ustedes lo tienen, ¿cómo les puedo decir? Es mayor práctica, ¿no? En cambio, con los músculos a veces lo dejamos. Muy bien, número 26, Miss Lucía, ¿puedes ayudarme en la lectura? 26. Hola, Adelante, maestro. Gracias, maestro Alberto. buenas noches. Bienvenido. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje, Mar, siguiente, dice, tengo un familiar que siempre mira las etiquetas de los, que tiene un octógono que dice alto en sodio y dice evitar su consumo excesivo, no lo consume. Yo creo que es porque quiere controlar las calorías de los alimentos que ingiere y no subir de peso. La docente tiene como propósito que la estudiante reflexione sobre el error evidenciado en su comentario. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para este propósito? A. ¿Qué tipo de alimentos brindan energía? ¿Cuál es la función que cumplen los minerales como el sodio en nuestro cuerpo? B. ¿Qué otros alimentos industrializados presentan este octógono en su etiqueta? ¿Por qué crees que debajo del octógono dice evitar su consumo excesivo? C. ¿Qué otras advertencias para el consumidor tienen las etiquetas de los alimentos industrializados? ¿Crees que la presencia de octógonos ha contribuido a modificar los hábitos alimenticios de las personas? Gracias. Gracias a usted, estimado maestro. ¿Cuál es el propósito que tiene la maestra? Dígame el propósito. ¿Qué quiere la maestra? Que el estudiante reflexione sobre el error evidenciado en su comentario. Ah, entonces el comentario está errado. Vamos a ver qué ha dicho en el comentario. Tengo un familiar que siempre mira las etiquetas de los alimentos industrializados. Si la etiqueta tiene un octógono que dice, ahí está. ¿Qué cosa dice la etiqueta? Alto en sodio. Alto en sodio. Ya no lo consume. Es porque creo que quiere controlar las calorías de los alimentos que ingiere y no subir de peso. Entonces, ¿cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error? ¿Qué está pensando el estudiante? Evitar su consumo excesivo. ¿Pero por qué, pues? ¿Qué piensa ella? Quiere controlar las calorías de los alimentos que ingiere y no subir de peso. Si quiere controlar las calorías, yo puedo decir que el sodio son las calorías.
¿Es igual decir sodio y calorías? No, no, profesora. No, ¿por qué? Porque el sodio se refiere a la cantidad de sal, el exceso de sal que hay. Sal, los minerales. Minerales. Ujú, sal. Eso, los minerales. ¿Y qué es lo que genera las calorías? Los azúcares. Carbohidratos, Los carbohidratos y las harinas. lípidos. Excelente su respuesta. Muy bien la respuesta. Por lo tanto, ¿con cuál de las preguntas yo le hago caer en cuenta a lo que ustedes me han dicho? ¿Con la A, con la B o con la C? Con la B. La B. ¿Qué alimentos industrializados presentan octógonos en su etiqueta? Con eso se da cuenta del error. No, la C sería. ¿Qué otras advertencias para el consumidor tienen estas etiquetas de los alimentos industrializados? ¿Crees que la presencia de octógonos ha modificado los hábitos alimenticios? ¿Se da cuenta que está diciendo que el sodio permite subir de peso? Con esa pregunta. Tú acabas de decirme qué alimentos provocan que uno suba de peso. Tú me has dicho que el que tiene más calorías. Y yo te he preguntado cuáles son y tú me has respondido. Por lo tanto, la B y la C nos ayudan. No, la A. ¿Por qué, mis Lourdes? A ver, cuéntame. ¿Por qué? Porque aquí se le está preguntando qué tipo de alimentos brindan energía, ¿no? Ahí Ya. hacemos ya la diferencia. ¿Y cuál es la función que cumplen los minerales, que vendría a ser el sodio, ¿no? Ajá. En nuestro cuerpo, como el sodio en nuestro cuerpo. Claro. Eso le ayudaría a darse cuenta que está hablando de que los minerales son los que hacen engordar o los que brindan calorías. Sin embargo, no es el sodio, ¿no? Entonces, ¿qué otras advertencias para el consumidor tienen las etiquetas? Ahí vendría, ¿no? También alto en grasas, alto en azúcar, alto en grasas trans, ¿cierto? ¿Crees que estos octógonos han contribuido a modificar los hábitos alimenticios? Te puede decir que sí o no, porque ahora lo evitamos para no engordar, pero no estaría respondiendo a este error que ha sido detectado en el comentario cuando el estudiante piensa que es el sodio el causante. ¿Te das cuenta? No le ayuda a darse cuenta. Si bien es cierto, la C sí le hace analizar de que estas advertencias es porque el alimento tiene algo que no es benéfico para el cuerpo, sí, puede haber modificado de alguna manera, ya las personas que ven los octógonos se cuidan un poco de consumir excesivamente esto, es verdad, pero no estaría permitiéndole al estudiante aterrizar en esta respuesta que ha dado, que este es el causante para subir de peso. ¿Entiendes? Por eso es que no era la C. ¿Sí entiendes? Eran los minerales. Claro, porque el sodio es un mineral, maestro Héctor, no es el que le está brindando las calorías. Pero acá con esta C no le ayudas a darse cuenta. Igual la B. ¿Qué alimentos hay industrializados? Te puede decir con octógonos, las galletas, la mantequilla, tienen octógonos los chocolates, etcétera, etcétera. Y ahí, mira, le pregunta, dice, ¿qué otros alimentos? Ya ha respondido un montón de alimentos que tienen esta etiqueta. Y luego le preguntas, ¿por qué crees que debajo del octógono dice evitar su consumo excesivo? Te puede decir porque tiene mucha grasa, pero igual no cae en cuenta sobre su aporte del causante, que en este caso para él o para ella es el sodio. En cambio, esta sí, ¿qué tipo de alimento brindan energía? Ahí te va a decir los azúcares, los carbohidratos. ¿Cuál es la función entonces que cumplen minerales como el sodio en nuestro cuerpo? Busquemos la función del sodio y recién va a caer en cuenta que no es el sodio el que nos hace subir de peso necesariamente, sino que cumple otras funciones en el organismo, ¿ya? Por eso muy bien la respuesta de Miss Lourdes, que es la A, la única que me motiva a que el estudiante se dé cuenta que el sodio no es el causante de subir de peso, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, Miss. Muy bien, Sí, continuamos sí. entonces, Miss Anita. Qué bueno que abriste tu micro, Miss Anita. Lee la 27, por favor, Miss Ana. Un grupo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre la importancia del consumo de la quinoa. En este contexto, los estudiantes le piden al docente que los ayude con la revisión de la sección en la que mencionan los aportes nutritivos de la quinoa. Esta es la primera versión de su texto.
¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este tipo de alimento Se puso inestable tu micro, mi Sanita. Te voy a silenciar. Mucha energía y además nos da exportación de varias regiones. La quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso, es muy importante difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Ya está. ¿Cuál es el propósito? Muchas gracias, mi Sanita. ¿Cuál es el propósito de este texto que están haciendo los estudiantes? La importancia del consumo de quinoa. Excelente, maestro Héctor. Ese aporte que ellos están dando para hablar sobre la importancia de la quinoa como nutriente se refleja en este texto, porque los estudiantes lo que quieren es prepararse para la Feria Nacional Eureka. Eso quieren. Por lo tanto, ellos han escrito la primera versión y le piden al maestro que les ayude a ver si esta información les va a servir para su tríptico, porque lo que quieren ellos es mencionar los aportes de la quinoa. Así como está ese texto, ¿qué enfoque le está dando al aporte de la quinoa? A ver, ¿qué han notado en la información? Básicamente, ¿cuál es la idea principal de su texto? ¿Qué aspecto es? ¿Es el aspecto nutritivo? ¿El texto responde a su pregunta cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Sí. En el último párrafo, difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Ya, ellos dicen, fíjate, hay que difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. Te están diciendo eso. Y si digo yo, hay que difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa, yo estoy respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el aporte nutricional de la quinoa? No, más bien diría es para la comercialización de la quinoa. Excelente, muy bien, maestro, muy bien también tu aporte. Están enfocados básicamente en la importancia económica de la quinoa, pero no están respondiendo el aporte nutricional. No dice aporta gran cantidad de proteínas, no nos dice tiene 10 proteínas o tiene 10 aminoácidos de los 20 que necesita nuestro cuerpo, no nos dice que está brindando gran cantidad de energía saludable, que tiene más aporte de energía que, podemos decir, de carbohidrato, tiene más proteínas. Esos 10 aminoácidos permiten que este alimento sea rico en proteínas. ¿Dice por algún lado eso? No. No. Como muy bien lo ha mencionado el maestro y también nuestra Miss, está enfocándose más en el aspecto económico, que es la importancia de la quinoa. Entonces, su pregunta no sería cuál es el aporte nutricional, sino cuál es la importancia de la quinoa para nuestro país, tal vez. ¿Ya? Estamos enfocados en lo que ellos han escrito. El docente quiere retroalimentar a sus estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema de la sección sobre los aportes nutritivos de la quinoa, porque eso era el propósito de ellos. Quieren destacar el aporte nutritivo de la quinoa. Por lo tanto, ¿cuál de las acciones pedagógicas es la más adecuada para que estos estudiantes logren su propósito? Si bien es cierto, han hablado de la quinoa, ellos se han ido por el aspecto económico. Entonces, ¿por dónde yo los oriento? Yo como maestra, ¿cómo los retroalimento? ¿Cómo medio, cómo guío a los estudiantes? Les pregunto, ¿creen que es necesario incluir información respaldada por un especialista en el tema que buscan desarrollar?
Cuando dices, ¿no? Por un especialista estás hablando de un nutricionista. Después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de donde obtendrían esta información para mostrar que se han basado en datos confiables. Segunda alternativa, ¿cómo puedo retroalimentarlos? Les solicito que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después, pedir que identifiquen las ideas que no están relacionadas con este propósito para que prescindan o las desechen y añadan otras que los ayuden a profundizar más en el tema de la sección, de lo que ellos están buscando. Tercera opción, comentar que han trabajado dos temas en su escrito. Les comento. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro, su valor económico. Después, explicarles que de acuerdo con su propósito, solo deberían desarrollar el primero de estos temas en una segunda versión. ¿Con cuál le retroalimentas? ¿A, B o C? B. La B. La B. La B. ¿Y por qué no puede ser la C, esta última? ¿Por qué no? Porque el docente es el protagonista, es el que le dice todo. No le estoy dejando al estudiante reflexionar. Bravo, maestro, por tu respuesta. Entonces, definitivamente, la C ya no puede ser. Ya ni lo miro la C. Seguimos. ¿Por qué no puede ser la A? Preguntas. ¿Es necesario incluir información respaldada por un especialista? ¿Eso le ayuda a darse cuenta que no se está enfocando en su propósito? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces no le ayuda para nada. Listo, por lo tanto, ustedes me han respondido muy bien. ¿Cuál era? A ver. Recuerden que en la retroalimentación el maestro no dice qué hacer. El maestro pregunta, ¿no? El maestro le solicita, ¿cuál es tu propósito? ¿Puedes identificar entonces cuáles son las ideas que no responden a tu propósito? ¿No? Entonces, les pide a los mismos estudiantes que ellos sean los que identifiquen. No le dice nada el maestro, no le dice qué hacer, sino que solicita que le identifiquen. ¿Pero cómo? Primero, menciónenme, por favor, cuál era tu propósito. ¿Esas ideas que tú has mencionado responden a tu propósito? Entonces, ¿qué deberíamos hacer para profundizar más en lo que ustedes pretenden? Todo es con preguntas, ¿te das cuenta? Y el maestro no dice nada. Cuando te dicen el maestro explica, como dijo muy bien nuestro maestro, creo fue el maestro Héctor, el explicarles es protagonismo del docente. Y el docente tiene que ayudar al estudiante a ser autónomo en el aprendizaje. No te olvides. Bien, continuamos con la Feria de Ciencias. Ya estamos enfocándonos ya a lo que es el FENSIT y el diseña, ¿no? Diseña soluciones tecnológicas. A ver, Miss Lucía, ¿puedes leer la 29, por favor? Por favor, estoy con el celular. Ok, mi Lucía. Voluntarios, entonces. Gracias, mi Lucía. 29. Otro de los grupos, luego de revisar información variada acerca de los efectos negativos del consumo de bebidas gaseosas, ha empezado a escribir su informe sobre el tema. Luego los integrantes del grupo le han pedido al docente que los ayude con la revisión. A continuación, se presenta una parte de su texto. ¿Sabes por qué no se deben consumir gaseosas? Profesor, aquí iría la introducción. Lo que sigue es el cuerpo del texto. Para empezar, un problema con las gaseosas, estas en sus ingredientes que son agua filtrada, dióxido de carbono y colorantes. Estas bebidas son dañinas para la salud, por lo tanto, contienen demasiada cafeína. La costumbre de tomar gaseosas es dañina, por eso tiene elevada cantidad de azúcar que provocan efectos nocivos
en la salud, como la hipertensión. Según varios autores, las gaseosas descalcifican los huesos y dientes en los niños, por lo que tienen un químico llamado ácido fosfórico. Gracias, maestro. Continuamos. Continúa. El docente quiere ayudar a los integrantes del grupo a conocer los efectos negativos del consumo de la gaseosa. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? A. Pedirles que lean sobre los efectos de las gaseosas y que elaboren un informe escrito. B. Que hagan una campaña en contra del consumo de las bebidas azucaradas. C. Realizar una experiencia colocando huesos de pollo en un recipiente con gaseosa durante 3 semanas y verificar lo que ocurre con los huesos semana a semana. Bien claro, la sé. Ahí está. ¿Por qué, Miss? Dígame por qué. Van a hacer un experimento. Entonces, ese experimento van a comprobar lo que se menciona anteriormente de la gaseosa, ¿no? Que calcifica el hueso. Entonces, aquí está pidiéndose que con los huesos del pollo se haga ese experimento en 3 semanas. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, eso los chicos van a observar. ¿Ese qué enfoque es? ¿Qué enfoque es de la ciencia? Enfoque de... El primer enfoque. Investigación, no, el enfoque de... Indagación científica. Indagación, es el único que se trabaja. Ojo, escúcheme bien que no es lo mismo el enfoque del área, que es la indagación científica, y la competencia, que es indaga para construir conocimiento. No es lo mismo. El enfoque de la indagación científica nos dice que el estudiante aprende la ciencia como producto y como proceso, es decir, que él va a construir el propio conocimiento a partir de la experiencia, manipulando todo lo que está a su alrededor y contrastando con los hechos que ocurren en su vida cotidiana. Por eso es que nuestra Miss nos dice, ya acá ya no tengo que pensar. Aquí es la letra C. La letra C, porque los estudiantes a partir de la experiencia van a poder comprender lo que han leído, ¿no? Ese es el enfoque de la indagación científica. Muy bien, Miss. Entonces, aquí era la letra. ¿Qué letra? C. La letra C. Muy bien. Ahora sí, esto hemos terminado del PPT que quedaba ayer y ahora nos vamos a la competencia diseña, que precisamente ayuda a nuestros estudiantes a poder aplicar estos conocimientos científicos para proponer soluciones frente a los problemas que va encontrando en su entorno, ¿ya? En ese sentido, la competencia indaga y la competencia diseña necesariamente tienen que ir acompañadas, ¿ya? A ver, no me hace caso esto. No importa. Tienen que ir acompañadas de la competencia explica. Sin la competencia explica, no puedo trabajar, ¿ya? A ver, un ratito, espéreme, la máquina no me quiere obedecer. No sé qué le pasó. A ver, vamos a ver. No me hace caso, pero ahorita me va a obedecer. Espérense un 5. Ahora sí. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? Correcto, correcto. Ahí está, ahora sí ya apareció. Entonces, esta competencia diseña y construye soluciones tecnológicas es muy importante porque va a permitir que los estudiantes sean capaces de proponer soluciones a los problemas que ellos van encontrando en su entorno. ¿Cómo lo va a hacer? Haciendo uso de técnicas que están fundamentadas en el conocimiento científico. Es decir, mediante la tecnología, el estudiante va a poder mejorar su calidad de vida porque va a transformar la realidad para mejorar una necesidad que encuentre en su contexto. Es importante que tengas en cuenta también que la tecnología es la aplicación de la ciencia y que el tecnólogo siempre va a crear algo que no existe o va a mejorar algo que existe. Y eso es lo que le permitirá a nuestros estudiantes diseñar y producir objetos o sistemas que le permitan solucionar problemas. ¿Y cuándo lo va a poder hacer mi estudiante?
cuando tenga en cuenta esta capacidad de planificar, por eso debo tener a la mano un cronograma, de tener ideas innovadoras, de algo que vaya más allá de lo que ya existe y sobre todo de organizar, sistematizar todos los productos a través de una actuación que le permita crear, es decir, transformar un sueño, transformar una idea en realidad. Esta competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Tiene 4 capacidades. Número 1, determina una alternativa de solución tecnológica, es decir, frente a un problema que ha sido detectado, el estudiante va a ser capaz de proponer una solución creativa, ¿ya? Utilizando siempre el conocimiento científico, también una práctica local, ¿no? De su entorno, lo que saben de repente las personas mayores que viven en su comunidad, ese famoso conocimiento ancestral, ¿no? Esa cosmovisión del mundo que hace que se maneje de una manera cierta situación, como por ejemplo el uso de las plantas medicinales que hoy está científicamente comprobado, pero que ya desde nuestros ancestros se ha utilizado, ¿no? Para diversas dolencias y enfermedades. Una vez que el estudiante ha determinado una alternativa de solución, tiene que ser capaz de diseñar, es decir, de estructurar mediante un esquema, mediante la redacción de un plan, el diseño de esta alternativa de solución tecnológica, ¿ya? Es decir, cómo lo va a hacer. Tiene que describir paso a paso cómo lo haría. Una vez que ha descrito cómo lo haría, con qué haría ese servicio, con qué mejoraría, entonces ya lo implementa, lo ejecuta, lo arma, lo construye, ¿ya? Siguiendo las especificaciones de ese plan que había propuesto en el diseño de la alternativa de solución. Y finalmente, cuando ya lo pone a prueba, analiza si de verdad lo que ha propuesto es una alternativa de solución viable, ¿ya? En ese sentido, vamos a ver de qué manera se trabaja esta competencia. Número 1, a ver quién nos ayuda. Maestra Elizabeth, ¿nos puedes ayudar? Miss Honorata, Miss Caterine, a ver quién se anima. Yo. Voy a leer. Bien, gracias, Misita. Adelante. 1. Los docentes de ciencia y tecnología están interesados en desarrollar la competencia, diseñan en sus estudiantes y para ello discuten qué situaciones serían las más adecuadas para la clase. ¿Cuál de las siguientes tiene las características de una situación compleja? Seleccione una. A. Utilizar un video para que los y las estudiantes analicen la información presentada. B. Proponer una dificultad presente en la comunidad y formar grupos para que propongan soluciones. C. Realizar una presentación de los conceptos y teorías que se utilizarán durante el ciclo. Al analizar la dificultad para proponer soluciones, los estudiantes articularán un conjunto de capacidades y, en ese proceso, él o la estudiante empleará conocimientos, habilidades y actitudes para resolver la situación compleja. Listo. Por lo tanto, tomando en cuenta ese conocimiento, ¿cuál es la situación compleja? ¿La A, la B o la C? La B. La B. La B. La B, sin dudar, ¿no? Sin dudar. Esta competencia solo se va a lograr cuando los estudiantes analizan un problema y son capaces de proponer una solución. Excelente. Muy bien, continuamos entonces. Yo leo la número 2, ¿ya? Para luego que ustedes me ayuden con la 3. En el aula de 6º grado, 3 equipos de estudiantes han identificado e iniciado la problematización. Están analizando un problema respecto al manejo de los residuos sólidos en los alrededores de la institución educativa. A continuación se describe lo que han hecho estos equipos. Equipo 1 presentó un organizador gráfico en el que muestra el proceso establecido para el manejo de residuos sólidos según recomendaciones del Ministerio del Ambiente. El equipo 2, ¿qué está presentando frente a ese problema? Presentó un organizador gráfico en el que se compara las funciones de la municipalidad, el gobierno regional y el gobierno central en relación con el cuidado del ambiente. Equipo 3. ¿Qué hizo el equipo 3? A ver, vamos a ver. El equipo 3
presentó también un organizador gráfico, pero en ese organizador representa los factores que producen un inadecuado manejo de los residuos sólidos y las consecuencias de esta forma de manejo. ¿Quién realmente está analizando el problema? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Qué equipo? ¿Quién El realmente 3. está encontrando el problema? ¿Quién? 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que un organizador de diversos factores que producen un inadecuado manejo de residuos sólidos. Ahí está enfocando el problema ya. El problema y lo que está originando el problema. Ajá. Más los otros. Y las otras son una investigación teórica, si se puede decir, ¿no? Ya. El equipo 1, ¿qué está presentando? El equipo 1. El proceso establecido para el manejo de residuos sólidos, según la habla de manejo recomendación de del residuos Ministerio. sólidos. Te pregunto, Sí. ¿es problema o es solución? Solución. Ya está. Entonces no se enfoca en el problema. Número 2, organizador de lo que hacen cada una de las entidades del gobierno para el cuidado ambiental. Lo que hace, funciones. ¿Se enfoca en problema o no? No, en la solución también. Solución o organización, más no en el problema. Por lo tanto, el único que está enfocado en el problema es ¿qué equipo? El 3. El 3. Ya está, ahora sí, el 3. Muy bien, continuamos entonces. Así vamos analizando qué es lo que permite al estudiante proponer una alternativa de solución. Realmente sería el problema, ¿ya? Número 3, ahora sí, ayúdame, Miss Catherine. ¿No puede activar el micro otra persona, por favor? Yo voy a leer. Gracias, Miss, muchas gracias. Durante una de las sesiones de aprendizaje, se suscitó el siguiente diálogo entre dos estudiantes. Mateo, la destrucción de nuestra selva es una de las causas del calentamiento global y del cambio climático. Es necesario prohibir la tala de árboles. Irene, sí, estoy de acuerdo. No se debería talar árboles, pero no se puede prohibir porque en nuestro país hay familias que talan para cultivar alimentos que les permiten sobrevivir. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente que plantee el docente para brindar retroalimentación a estos estudiantes? A. Plantear preguntas orientadas a que expliquen por qué no se deben talar los árboles de los bosques amazónicos y pedirles que propongan medidas para evitar la tala. B. Proponerles evaluar las consecuencias de la tala de árboles en los ecosistemas amazónicos y su impacto para disponer recursos para la comunidad y pedirles que planteen alternativas económicas sostenibles. C. Presentarles información sobre las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción como consecuencia de la tala de árboles en los bosques amazónicos y pedirles que planteen alternativas para preservar dichas especies. Dichas especies. Ya está. Entonces aquí hay un análisis de dos estudiantes sobre la tala de los árboles y las consecuencias que tienen estas. Y también hay otro comentario en el que dice, si bien es cierto, no debería haber la tala de los árboles, tomemos en cuenta que hay familias que necesitan talar los árboles porque allí ellos ponen sus tierras de cultivo. Entonces la maestra analiza estos dos comentarios de los estudiantes y les quiere hacer una retroalimentación para que ellos se den cuenta sobre la situación de la tala, tomando en cuenta los dos aspectos. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta como acción pedagógica para nuestra retroalimentación? ¿La A, la B o la C? Podría ser la B. ¿Por qué? Dime por qué, Miss. Porque ahí va a evaluar la consecuencia de la tala de los árboles, uno.
Y también plantea alternativas económicas sostenibles, ¿no? Da la solución para enfrentar esos dos problemas que se han visto entre lo que propone Mateo e Irene, ¿no? Ya, entonces está tomando en cuenta las dos situaciones, que se evalúe qué pasa cuando se talan los árboles, pero ojo, también hay que proponer una alternativa que sea sostenible para que no se afecte tampoco la región amazónica, ¿cierto? Con la pérdida de los árboles. Por lo tanto, muy bien, tu respuesta sería la B. Porque si solamente nos orientamos a decirles por qué no tenemos que talar, seguimos enfocados en lo mismo que solamente estamos tomando en cuenta las consecuencias de la tala, más no qué pasaría con esas familias que tienen la necesidad de tener un espacio libre de árboles para cultivar. ¿Te das cuenta? Entonces, de repente sí es necesario talar, pero preservando también estos árboles, sin quitarlos totalmente a todos, ¿no? Cuidando. Por eso dice una alternativa que sea económica, pero a la vez sostenible. Muy bien, muy bien. Siguiente, número 4. A ver, otro voluntario. Miss Olga, ¿puede ser voluntaria? A ver. Voluntarios, maestros. Había otra maestra que quería leer. Muy bien, maestro. Gracias, maestro Héctor. Sí, está bien, maestro Héctor. Los microplásticos abundan en nuestro planeta. Ya no hay lugares libres de esta contaminación. Incluso son transportadas por el aire. Los plásticos aéreos están en el rango respirable. Así que hay también un impacto potencial en los humanos, señala a Openmin, la directora del estudio. Los plásticos liberan pequeños fragmentos que los animales acuáticos confunden con alimento, almacenándolo en sus organismos que no logran digerirlos e incorporándolo así a sus respectivas cadenas tróficas. Por otro lado, la acumulación de plásticos en el ecosistema está causando asfixia y muerte de la fauna marina. ¿De dónde provienen los microplásticos? A, por el reciclaje de los plásticos. B, degradación de grandes objetos de plástico en el mar. C, por la gravedad que atrae las pequeñas partículas de plástico que son arrastrados por las corrientes de aire. Ya está. ¿Qué nos están diciendo? Que nuestro mar está lleno de microplásticos, que incluso respiramos partículas de plástico, porque esas partículas de plástico que van a estar en el ambiente por muchos años, porque no se degradan, acuérdate, ¿no? Tienen entre 100 años a más de presencia en el ambiente, pueden estar en el aire y lo estamos respirando, pueden estar en el agua y están dañando a la fauna marina, o pueden estar en la tierra y también afectando a los cultivos. Entonces, ¿de dónde provienen estos microplásticos? ¿De dónde serán? Tenemos que inferir ahí. ¿De dónde vienen? ¿Del reciclaje de los plásticos? ¿De la degradación de los objetos que llegan al mar? ¿O es la gravedad que atrae estas partículas que están en el aire y son arrastrados por las corrientes de aire? ¿De dónde creen? ¿A, B o C? La C. La gravedad atrae las partículas que están en el aire y los arrastra con la corriente. ¿Es así que llegan al mar? Por la degradación. ¿De qué? De los plásticos. ¿Que dónde están esos plásticos? ¿Dónde están? En el ambiente, en el aire, en la tierra. Están en todos lados, ¿no? Y obviamente van llegando hasta el mar. Claro. Y en el mar tenemos 7 islas gigantes de plástico. Una precisamente está en el límite entre Chile y Perú. Y han medido la superficie de esta isla de plástico y equivale a la superficie de España, imagínate. Justo por eso, Greenpeace, es una asociación, una ONG, está trabajando lo que es el retiro de estos, ¿no? A través de unas mallas gigantes están tratando de retirar, pero no pueden porque cada año aumenta más.
Es demasiado el plástico que consumimos. Por lo tanto, tú tienes razón. Este microplástico proviene precisamente de estos grandes objetos de plástico que hay en el mar. Y luego recién son ellos llevados por las corrientes de aire, ¿no? Las corrientes de aire los van llevando. Pero esos elementos plásticos generalmente están en el mar, en estas islas gigantes. Búscalo en el internet. Es bueno que leas sobre las islas de plástico que hay en el mar, en todos los mares del mundo. Otro material que causa daño a nuestro planeta es precisamente el tecnopor. Recuerda que fue prohibido su uso hace poco, ¿no? Porque el tecnopor tarda más de 500 años en descomponerse. Mientras tanto, mientras esté en el ambiente, va contaminando el mar y también el ambiente. Ocasiona que muchos animales se mueran, sobre todo los animales marinos. Respecto a los daños que afectan a nuestra salud, y hablamos del hombre, la Agencia para la Investigación del Cáncer, IARC, ha clasificado su principal componente, ahí está, el principal componente de este material, que es el estireno. El estireno, que forma el tecnopor, es una sustancia química que contiene estos envases y es un posible carcinógeno humano. Si es carcinógeno, ¿qué va a provocar en las personas? Cáncer. Cáncer. Como bien sabemos, todas las personas en el mundo tenemos células cancerígenas, pero no necesariamente todas las personas vamos a desarrollar el cáncer, ¿no? Simplemente depende del organismo y de las condiciones a las cuales exponemos a nuestro organismo. En ese sentido, si nosotros vamos a estar todo el tiempo utilizando el tecnopor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Acelerando estas células cancerígenas. ¿Por qué? Porque el estireno es un carcinógeno. Sin embargo, este material, a pesar de haber sido prohibido, se sigue usando en nuestro país, porque la mayoría cuando hacemos un evento no queremos lavar pues 100 platos. Por lo tanto, usamos estos materiales. Igual, ¿no? Cuando compramos un café o una bebida caliente, muchas veces todavía nos dan en este material de tecnopor. Y precisamente el estireno es un material que pasa a los líquidos o a los alimentos calientes inmediatamente, porque pasa del tecnopor al alimento, y es así como nosotros lo vamos consumiendo en las bebidas y en las comidas que llevamos cuando están precisamente calientes. Por lo tanto, ¿cuál sería el problema que podemos delimitar a partir de esta situación? A, la contaminación ambiental. B, los impactos negativos del tecnopor en la salud y el ambiente. O C, la contaminación del agua. ¿Cuál es el problema que tú has detectado a partir de esa situación? B. B. La B, Impactos ¿no? negativos Porque nos del hablan de tecnopor qué. en la salud. ¿A quién daña el tecnopor? A la salud y al ambiente. Y también al ambiente, ¿no? Porque dependiendo cómo llega al mar también está afectando a la fauna. Muy bien. A la fauna marina sobre todo. Ya está. Frente a esto, como ya sabes que ese es un problema, una forma para combatir el exceso de los platos que son descartables y son de plástico, es elaborar platos biodegradables, que esto fue una propuesta de los estudiantes de la selva, fíjate. Platos biodegradables. ¿Con qué los han hecho? En base a la fibra de la panca del choclo con almidón de yuca. En función a la lectura anterior, que tú ya sabes, esta propuesta, el material biodegradable, es útil. ¿Por qué? Los componentes de estos nuevos envases no son cancerígenos, porque son resistentes y se pueden reutilizar o porque son fáciles de manipular. ¿Por qué propusieron los chicos hacer estos platos de la fibra de la panca del choclo y de la yuca? ¿A, B o C? A. Porque ¿cuál era el problema? El problema era anteriormente que causaba mucho daño a la salud los platos descartables. Claro, porque ¿qué contenía? ¿Qué contenía? Estireno. El estireno, que es una sustancia carcinógeno humano. ¿no? Carcinógeno. Es un carcinógeno, es una sustancia cancerígena. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es la letra A. Así responde. Ahora vamos a ver otro problema que va a generar otra propuesta de solución. La calidad de los vegetales y las frutas que consumimos son importantes
para la calidad de vida que tenemos. Fíjate que ahora están hablando que Metro, Totus, Plaza Vea y Vivanda están vendiéndonos frutas y hortalizas con demasiados plaguicidas. Si bien es cierto, los plaguicidas evitan que estos tengan gusanos, tengan de repente algunos parásitos que podrían infectar a las frutas y evitar su maduración porque se van pudriendo mientras va madurando, estos también están afectando a nuestra salud. Por eso acá dicen, ¿no? Es importante que nosotros mantengamos la calidad de los vegetales y las frutas que consumimos. Para que se acrecienten sus propiedades nutritivas y de crecimiento, se usan muchos, fíjate lo que te dicen, fertilizantes sintéticos y naturales. Por esta razón, cuando nosotros consumimos las frutas y las verduras, te habrás dado cuenta que en el mercado lo que es orgánico cuesta más respecto a lo que no es orgánico. Si bien es cierto, estas frutas son naturales, hay frutas que son orgánicas y otras que no te dicen que son orgánicas y que tienen menor costo. Vamos a ver por qué. Según el material usado en la preparación del fertilizante, hay dos categorías para las frutas y verduras: inorgánico y orgánico. Ahí está, se divide en dos. Los fertilizantes inorgánicos cuestan mucho menos que los orgánicos. ¿Por qué? Porque el orgánico, acuérdate, se elabora a partir de residuos vegetales y generalmente se trabaja con estos gusanos de tierra que van a fabricar el humus. Entonces, se trabaja con elementos totalmente naturales. Sin embargo, hay otros fertilizantes que cuestan mucho menos que los orgánicos porque no son tratados, sino que son sales, son fosfatos y son otros tipos de plaguicidas que van evitando, obviamente, que la planta se dañe y van a tener más abundancia. Mientras que el otro, como está creciendo con productos y elementos naturales, a veces tiende a dañarse una parte, ¿no? En el aspecto comercial, entonces, los procedimientos químicos son buenos porque van a permitir que haya mayor cosecha. Pero, ¿qué cosa trae consigo? Peligros de contaminación química. Lee, justo ahora están saliendo los artículos y están justamente masificando en el TikTok y en el Facebook sobre qué cosas nos están vendiendo en estas grandes tiendas para que la parte económica y comercial no se afecte, ¿no? Sin embargo, los afectados somos en la salud los consumidores. Entonces, estos procedimientos químicos comerciales traen consigo peligros de contaminación química y ocasionalmente microbiana cuando se combinan con agua. Y los fertilizantes orgánicos, que se originan obviamente de los restos de materia vegetal y animal muertos de sus desechos, van transformándose con un tratamiento que se les hace produciendo abono. Por eso te decía, ¿no? El ejemplo es el humus, que es el excremento de las lombrices de tierra con los cuales se obtienen productos ecológicos. Es decir, se cultiva y se produce respetando las leyes de la naturaleza. Y como tú sabes, la naturaleza también va degradando, ¿no? Entonces algunos obviamente se van a podrir. Sin embargo, fíjate que ahí también hay otro problema. Si se usa materia fecal, o sea, las heces de origen animal o humano, puede haber también peligro de contaminación en frutas o verduras. Ahora bien, frente al problema de la acumulación de pesticidas, que son los químicos y sustancias químicas, la nanotecnología, ¿quién sabe qué cosa es nanotecnología? La tecnología micro, más pequeñito. Bien, maestro Rolando, la nanotecnología precisamente es la microtecnología, es decir, trabajan con microorganismos, la famosa ingeniería genética, ingeniería biológica que hoy está trabajando en función a los microorganismos, ¿no? Surge como respuesta para minimizar el uso de solventes orgánicos y elevar así la eficiencia de ingredientes activos, así como mejorar la asimilación de los nutrientes en las plantas, mejorando el ambiente. Cuando hablamos de la nanotecnología, estamos usando de algunos materiales de repente naturales, con los cuales se va a mejorar el tratamiento, por ejemplo, lo que había de la pasteurización, del tratamiento de evitar que los microorganismos lleguen al alimento. Entonces, hay diferentes tipos de tecnología de punta hoy que se está usando para cuidar los elementos manteniendo el aspecto natural, sin usar los plaguicidas y químicos, ¿ya? Entonces, si ya entendiste lo que era la diferencia de lo que es orgánico e inorgánico en función al cuidado que se le da a la planta, te piden ahora, sustenta
de qué manera los consumidores debemos valorar los aportes tecnológicos, o sea, la nanotecnología, con relación a los efectos benéficos y perjudiciales de la producción agrícola, humana y del ambiente. Solo tienes que seleccionar un ítem. A, con mucho cuidado al decidir los alimentos que consumir, ya que sabemos de sus desventajas y debemos tomar previsiones. O sea, elegir con mucho cuidado qué cosa voy a consumir porque ya sé sus desventajas y debo tomar mis previsiones. B, consumir sin temor alguno, ya que no hay ningún estudio definitivo científico que respalde que los productos ecológicos sean mejores. C, la demanda de alimentos ricos en nutrientes conlleva el uso de diferentes formas de producción agropecuaria que no necesariamente son compatibles con el ambiente. Entonces, en función a lo que ya he leído, de qué manera yo, que soy consumidor, debo valorar estos aportes tecnológicos en relación a los efectos benéficos y perjudiciales de la producción agrícola en la salud y el ambiente. A, debo tener cuidado para decidir los alimentos que voy a consumir, ya que ahora sé sus ventajas y desventajas y debo tomar mis previsiones. B, consumo cualquier alimento sin temor, porque ningún estudio respalda que los productos ecológicos sean mejores. O la C, la demanda de alimentos ricos en nutrientes, entonces me conlleva a mí a usar diferentes formas de producción agropecuaria que no necesariamente tienen que ser compatibles con el ambiente. Selecciono uno. ¿Cómo yo valoro? ¿La A, la B o la C? La A. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime, Miss Lucía, ¿por qué? Porque nos está diciendo allí que cada uno va a decidir qué alimento consumir. Si yo sé que un alimento, por ejemplo, del MOL que ya nos están explicando, mi toma de decisión allí va a ser contra mi salud o mi bienestar, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido es la A. Claro, tendría que tener en cuenta las alertas, ¿no? Porque no necesariamente son verdad, pero tendría que tomar en cuenta la alerta e informarme un poco más, ¿no? Claro. Muy bien, entonces la decisión es mía, de decidir qué alimento a partir de hoy voy a consumir, ¿no? Lo que están en las grandes tiendas, como dice la Miss, o el alimento directamente de la chácara, ¿cierto? Ya es mi decisión, sabiendo las ventajas y desventajas. Muy bien, eso estaba fácil. Vamos a ver cómo es que ahora ha cambiado la matriz energética en el Perú, es de dónde estamos tomando la energía. Recordemos también que hoy hay una crisis mundial con respecto a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las reservas fósiles han hecho que se impulse el desarrollo de sistemas basados en nuevas fuentes de energía que son renovables. El Perú también ya está dejando de usar un poco lo que son los combustibles fósiles y las fuentes de energía que son no renovables necesariamente, acorde a estas políticas globales de adaptación y mitigación para el cambio climático, porque hoy sabemos que todo combustible fósil está dañando el ambiente porque está incrementando el calentamiento global. Entonces, ¿por qué el Perú debe continuar ese cambio de su matriz energética y usar hoy fuentes renovables de energía? ¿Por qué? Me están preguntando. Porque en todo el mundo ya sabemos que los combustibles fósiles hacen daño al planeta. Por lo tanto, estas matrices energéticas que se usan en todo el mundo están cambiando hoy por fuentes renovables de energía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el Perú debe seguir ese ritmo de cambio? A, porque cuenta con una gran cantidad de reserva energética de carbón y de gas natural, tanto para el abastecimiento interno como para exportar hasta el 2050. Y continúan encontrándose más lotes gasíferos. B, porque cuenta con recursos hidráulico, eólico, solar y biomasa. Actualmente la mayor fuente de energía eléctrica proviene de las centrales hidroeléctricas. Tiene 7 parques eólicos y es progresivo el uso de los paneles solares en nuestro país. C, porque es alto su potencial de pozos petroleros en diversos puntos del país que da auge sostenible a la industria petroquímica. ¿Por qué nuestro país debe irse por la línea de las fuentes renovables de energía? ¿A, B o C? A ver, lee las 3 alternativas y dime cuál te convence más. La B. ¿Por qué, maestro Rolando? ¿Por qué? Porque habla de
Habla de fuentes renovables de energía, dice, ¿no? Excelente tu respuesta. ¿Y cuáles son las fuentes renovables? Precisamente las que encuentro yo en nuestro país, ¿no? Las grandes corrientes de viento Ajá. en algunas provincias como Cajamarca, por ejemplo, que tiene Claro. un parque eólico. Sí. Las grandes cantidades de intensidad de radiación solar que permiten el uso de los paneles solares en las provincias y sobre todo en Arequipa, que tienen este parque inmenso, ¿no? De paneles solares. Entonces, nuestro país tiene gran cantidad de recursos renovables, como acaba de decir el maestro Rolando. Muy bien tu respuesta. Continuamos. Unos estudiantes están preocupados porque su alimentación debe ser saludable. Y algunos le recomiendan a la encargada del kiosco que debe vender ensalada de frutas. Eso es una realidad, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver. Ante la propuesta, la señora les comenta que sí ha intentado tener preparadas las ensaladas de frutas minutos antes del recreo, pero que las frutas se tornan oscuras apenas las pela o corta. Además, no tiene exhibidoras refrigerantes y así no es agradable para los clientes. Le preguntan en la clase al docente qué es lo que está ocurriendo con la ensalada de frutas. El docente en la siguiente clase les muestra una manzana y la corta en pedazos. Ellos registran sus características, principalmente el color, y la dejan sobre la mesa por unos 6 minutos. A partir de la situación planteada, ¿qué pregunta tendrías que formular para plantear una solución tecnológica que ayude a dar con la alternativa de solución a este problema? A ver, ¿qué pregunta le haríamos a nuestros muchachos? A, ¿por qué suceden estos fenómenos en la vida cotidiana? ¿Y cómo puedes evitar el oscurecimiento de las frutas al preparar una ensalada de frutas? ¿Para qué debemos aprender los pasos para evitar el oscurecimiento de las frutas al preparar la ensalada de frutas? ¿De qué manera se puede evitar o retardar el oscurecimiento de las frutas al retirarles las cáscaras o al cortarlas? La C. La C. ¿En qué me enfoco? ¿En una solución para qué? ¿En una solución para qué? Para resolver el problema, ¿Qué es cuál? el oscurecimiento de las frutas. El oscurecimiento de las frutas cuando se prepara la ensalada, ¿cierto? La ensalada. ¿Y qué sucede estos fenómenos en la vida cotidiana? ¿Por qué? Entonces, cuando yo digo por qué sucede, ¿a qué lo estoy motivando a investigar? Si yo le digo por qué sucede, ¿qué le estoy invitando a investigar? Las causas. Las causas. La causa. Entonces, cuando yo voy a elegir un problema, tengo que tener en claro las causas. Es por eso que era la A. Si solo le pregunto cómo evito, ¿me estoy yendo a qué? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué apunto? ¿Qué del problema? ¿Hacia dónde nomás estoy apuntando? ¿Qué es el oscurecimiento de la fruta? ¿Una qué? Una oxidación. Claro, la oxidación. ¿Pero eso qué cosa es? ¿Es una causa o es una? Efecto. Un efecto, una consecuencia. Muy bien, mi Lourdes. Si bien es cierto, me va a permitir dar una alternativa, pero yo no sé por qué está ocurriendo eso. Esa consecuencia, ¿a base de qué es? Para poder darle solución, tengo que enfocarme en la causa. Por eso era la A, ¿ya? Tenerlo en claro. Siguiente, fíjate, sigo ahí todavía con el problema de la oxidación de las frutas. Me hizo una consulta. Sí. ¿Y por qué no podría ser la C en la anterior pregunta? Justo te decía la explicación por qué no puede ser. Si yo digo de qué manera puedo evitar el oscurecimiento, ¿de qué manera puedo evitar el oscurecimiento? ¿En qué me estoy enfocando? Te acabo de responder en qué me enfoco. Solamente en la consecuencia. Solo consecuencia, pero no estoy enfocándome en la causa que sería, como tú mismo me has dicho, la oxidación. Solo estoy yendo a la situación observable, al oscurecimiento, pero no estoy abordando el por qué. ¿Cómo lo puedo evitar si no sé la causa? ¿Me entiendes?
Solo me estoy enfocando en la observación, en el hecho del oscurecimiento. Bien, frente a este problema, en un artículo periodístico, un chef ha indicado que se puede usar limón para evitar que se pongan oscuras las frutas al remojar los pedazos de manzana en un tazón con una mezcla de agua fría y jugo de limón. Se puede usar una proporción de una cuchara de jugo de limón junto con una taza de agua y se remoja la manzana durante 3 a 5 minutos. Se escurre y se enjuaga. También observan que cuando compran frutas como la sandía o papaya, el vendedor los cubre con un plástico y se ve que eso ayuda a que las frutas no se oscurezcan. También averiguaron que existen los antioxidantes, que son compuestos que pueden retrasar la oxidación, obviamente. Luego de leer la información, describe los procedimientos que podrías realizar para planificar tu alternativa de solución. A ver, A. Hacer un experimento cortando 3 manzanas en 2 partes cada una. En la primera, está expuesta al aire libre. A la segunda, le echo gotas de limón. Y a la tercera, lo coloco en el refrigerador. B. Investigo sobre lo que sucede con las frutas, haciendo entrevistas al frutero, al vendedor de ensalada de frutas, experimentando con frutas y anotando lo que sucede y resumiendo información a partir de los textos escolares y otros libros. En una experiencia, se corta 4 manzanas en 2 partes cada una. A la primera, les pongo al aire libre. A la segunda, le echo gotas de limón. A la tercera, la coloco en la refrigeradora y a la última les echo unas gotas de ácido elágico. A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería? Creo que la A, porque la C también va por ahí. En la C también. Corto 4 manzanas y les pongo diferentes cosas a cada una. Solo que en la A hay 3, ¿no? Para observar. 3 y en la C hay 4. 4. ¿Cuál te convence más a ti? La A. Le echas gotas de limón, lo pones en el refrigerador y a la última le echamos las gotas del ácido elágico, que no haríamos, ¿no? Entonces, por eso tú me dices que es la letra A. Porque en la última, el ácido, ¿para qué sería, no? Si ya el limón es un ácido. Claro. Entonces, la cuarta no tendría razón de ser. Muy bien, así lo analizas entonces. Es correcto lo que tú me dices, ¿no? Porque ya estamos utilizando una sustancia que retrasa la oxidación, que es el ácido. Muy bien. Por eso es que el tomate es un gran antioxidante, porque también tiene cierto ácido, al igual que el limón. Número 11. Lee, por favor, Miss Rosita. Miss Rosa, lee, por favor. Durante la implementación para demostrar su solución al problema tecnológico, los estudiantes, mientras que realizaban el registro de observaciones e investigaciones, realizan ajustes para garantizar el éxito de su propuesta. Precisa los ajustes necesarios a tener en cuenta. A. Rotular cada experimento. Sigue. Se le fue el micro. Sí, se le fue. Sigue, Miss Irma. Rotular cada experimento. Rotular cada experimento, resaltar la muestra testigo, alejarlos de la luz del sol, medir el tiempo de inicio y término. B. Verificar cada experimento, interpretar los fenómenos que se van observando, comparar todo lo que sucede en todos los casos. C. Verificar los aprendizajes que permiten comprender el problema para predecir e interpretar los fenómenos de la experiencia. Entonces, ¿qué tendríamos que ajustar ahí? Una vez que queremos hacer nuestra solución, ¿qué es lo que faltó aquí cuando ellos decían, vamos a cortar la manzana, a una le voy a poner así, solita, al aire libre, a la segunda le pongo gotitas y a la tercera lo coloco en el refrigerador? ¿Qué se ha olvidado de indicar? ¿Rotular cada experimento? Ya. ¿Y los alejo de la luz? Sí, alejarlos de la luz del sol. Ya. Y medir el tiempo de inicio y término. Tendrían que indicarlo, ¿no? Claro. Pero lo importante, cuando ellos van haciendo la experiencia,
¿Qué cosa tienen que hacer? Aquí estaba la palabra mágica. Comprender el problema. ¿Para qué? Para que recién puedan indicar lo que están observando. Tú dijiste muy bien, acá tendrían que tener las muestras, y es decir, que tendrían que tomar también el tiempo que les va a demorar hacer, pero acá te están diciendo ajustes para su solución al problema. Recuerda que su solución es echar la gotita de limón o colocarlos en el refrigerador. Para que ellos puedan decir que esa es una buena alternativa, primero tenían que comprender el problema que es la oxidación. Y allí precisamente lo que tiene que hacer el estudiante es verificar qué cosa. ¿Qué aprendizaje le permite comprender ese problema? ¿Para qué? Para que pueda predecir e interpretar lo que va a ocurrir cuando lo pone en el refrigerador, se va a retardar la oxidación, o con las gotitas de limón, qué es lo que se va a lograr. ¿Ya? Eso antes de proponer la alternativa de solución y decir que todas las frutas se pueden conservar con tal o cual sustancia. Recuerda, por ejemplo, ¿alguna vez has visto en la juguería que los que venden el jugo ponen la fruta ya en un recipiente? ¿Crees que es solo agua lo que pone ahí? ¿Cuál es el retardante ahí para que mantenga la fruta fresca y pueda hacer el jugo rapidito? Porque imagínate si se pone a pelar la papaya, la zanahoria en el momento, demoraría mucho más. ¿Te has percatado o no? Sí. Que en la juguería ya las frutas están listas. Que incluso hoy en los centros comerciales ya nos venden las frutas ya picaditas y listas en bolsas. ¿Te has percatado? Y la fruta no está marrón, Lo ponen no está en oxidada. envases. Eso, lo ponen en envase. ¿Con qué lo conservan? El plástico se llama, le forran con un... ¿Con qué? ¿Limón? ¿Con el Le limón? forran con Puede ser. le cubren con un plástico, tiene un Lo nombre pueden cubrir. especial. Sí, con un plástico especial, muy bien. Sí. Le quitan todo el aire, le quitan todo y lo cubren No con un llega a plástico. oxidarse. No llega a oxidarse. Y en el caso de los que están en las juguerías, lo colocan en agua dulce. El azúcar también es un antioxidante, el agua azucarada o el agua con sal también, ¿no? Agua con sal, agua con azúcar, o como tú misma me dices, el agua con algunas gotas de Limón. limón. Entonces, los retardantes, ¿no? Por eso, tiene que verificar el aprendizaje que le va a permitir comprender el problema para por fin dar una solución. Porque si no comprende el problema de la oxidación, causa y consecuencia, no va a poder predecir ninguna solución tecnológica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Listo. Seguimos aquí. Mira, un grupo de estudiantes ha visto que hay mucha llanta tirada y ha decidido usar estas llantas como macetas. ¿Por qué las llantas crees tú que han sido distribuidas de esa manera una sobre otra? A ver, aquí tienes que dar razones tú. ¿Por qué las llantas se han distribuido de esta manera? Unas encima de otras. A, porque las macetas son útiles para las plantas ornamentales. B, porque las macetas son útiles para plantas pequeñas, hortalizas con tallos y hierbas aromáticas. C, porque las macetas son útiles para plantas pequeñas, ornamentales y comestibles y se han puesto así porque el agua de las macetas superiores filtran a las macetas inferiores. Facilito, ¿no? ¿Por qué han propuesto así? ¿A, B o C? C. ¿Por qué es la C? Ajá, muy bien. Porque ¿Por qué es la C? La filtración de entre las macetas. Entre las macetas. O sea que el agua que se echa en la parte superior va a filtrar, ¿cierto? Ahí se aprovecha el agua, ¿no? Exacto. Y entonces aquí tienes una verdadera solución tecnológica porque estás aprovechando el agua. Muy bien. ¿Te acuerdas del caso de las fresas, no? Supón tú que algunos agricultores tienen una sola variedad de fresas en los invernaderos. Estas cosechas de fresa pueden reducirse a la mitad de lo acostumbrado. Ellos han explicado que esto se debe a la extensión de la temporada de vientos fuertes. Ustedes saben que cuando el clima no es favorable, las fresas no se producen. Para solucionar este problema, han pensado introducir colmenas de abeja en los invernaderos. Mira la solución, ¿ah? Colocar colmenas de abejas en los invernaderos. La docente pregunta, ¿qué característica de la fresa? Para proponer esa solución, tiene que haber una característica. Se encuentra en esta solución para que estos agricultores lo propongan. ¿Cuál es el problema? Los agricultores solo tienen una variedad de fresa.
en su invernadero, ya que en el invernadero la fresa va a estar protegida de las inclemencias del clima. Y ellos dicen, ¿no? Como hay una sola variedad de fresas, podríamos producir cosechas, ¿no? Solo hasta la mitad, si es que no cuidamos a estas fresas. ¿Cómo las cuidamos a las fresas? Ellos dicen, pongamos colmenas de abeja en los invernaderos. Para que respondas a esa propuesta de solución, ¿en qué te has basado? Vamos a ver la respuesta de 3 estudiantes. ¿Quién está respondiendo correctamente a por qué la propuesta de la colmena de abeja? Abel dice, la reproducción asexual de las fresas mediante estolones. Como la fresa tiene reproducción asexual mediante estas tiras largas, porque acuérdate que si esto llega al suelo, aquí hace raíces, porque los estolones hacen raíces y crece una nueva planta. Bianca dice, se está poniendo las abejitas porque hay diferentes variedades de fresa, ¿no? Existen variedades de fresa. Y Cristina dice, se pone las abejitas porque las fresas también tienen reproducción sexual. Sí, ya sabemos que los agricultores, ¿no? Tienen una sola variedad de fresa en su invernadero. Para solucionar ese problema de que haya una sola variedad de fresas, proponen poner colmenas de abejas. ¿A qué responde? ¿A cuál de estas situaciones? A la que dice Abel, Bianca o Cristina. ¿Para qué se pondrían las abejas? Piensa en la función de las abejas. Polinizar, ¿no? Para polinizar. Entonces, si va a polinizar, ¿quién tiene la razón? Ay, yo no veo quién es. Ya dijeron ustedes la respuesta. Por entonces, dígame quién tiene la razón. La C tendría que ser, ¿no? La reproducción asexual de las abejas. ¿La sexual o la sexual? Sexual sería. En la C no sé qué estará diciendo, sí. no veo. Sexual, dice. Reproducción sexual de la fresa. ¿Y la polinización? ¿Qué tipo de reproducción es en la planta? Asexual. ¿Asexual? ¿Sí, Miss Irma? Sí. La polinización. ¿Qué pasa en la polinización? Polen, gameto masculino de la flor, entra al pistilo de la flor, llega hasta el ovario de la flor. Esa es reproducción sexual. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Abel, Bianca o Cristina. Sexual. La C. Cristina. La C, pues sin duda. La abejita está ahí por la polinización, por lo tanto lo que se quiere es variedades de fresa. Entonces pongamos la colmena de abejas. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Sí, Manejo disciplinar, queridos maestros. Aquí les he dejado alguna... Concepto de asexual y de sexual. Muy bien, mi Lucía. Tendrías que tenerlo a la mano. Correcto. Recuerda tú que la polinización es la reproducción sexual de la planta. En este colegio, mira, como no tienen para nada espacio, no tienen espacio y además tampoco tienen agua, quieren ahorrarla, ellos están proponiendo los cultivos hidropónicos, que no necesariamente debes tener un sustrato. Entonces, para optimizar este recurso y que llegue directamente a la raíz de la planta, ellos han propuesto este sistema de riego por goteo, ¿ya? Es económico y se puede implementar en los cultivos caseros. Ellos deciden construir este sistema de riego por goteo para economizar el agua y aprovechar los nutrientes que tienen estas soluciones. ¿Qué les faltaría mejorar para que esto funcione al máximo, el sistema de riego? ¿Qué tendrían que mejorar? La calidad de agua y nutrientes que hay en cada botella. El control de la salida de agua en cada chapita, revisando el agujero de la tapa. O la distancia que hay entre la botella y la planta. ¿Qué crees tú que debe mejorar para que sea un sistema de riego eficiente? Recuerda que todas las botellitas tienen agua con nutrientes. Es un cultivo hidropónico. Sustancia, nutriente A, nutriente B. ¿Cómo mejoraría al máximo? La C. La C. La distancia que hay entre la botellita y la planta tendría que ser muy cortita. Así. La B. La B. ¿El problema cuál es?
¿El problema control. cuál es? Agua. El control pues, de la calidad economizar del agua. Del agua, economizar el agua. control de agua. Entonces, ahora sí, clarísimo, ¿no? La B. ¿En qué me tengo que concentrar? En lo que me presenta el texto. Muy bien, querido maestro, les he robado 10 minutos, pero creo que ha sido justo, ¿sí o no? Sí. Para poder analizar. Necesitamos más problemas para analizar. Necesitamos ese tipo de Necesitan problemas. problemas para analizar. Muy bien, mi Lucía, primera conclusión. Tienes que Por favor, enfocarte esos en los problemas. materiales envíennos. Sí, van a tener sus PPTs. Sus PPTs de todas maneras los van a recibir. ¿Dónde están las respuestas? Lo más importante para ustedes, mis queridos maestros, es que tengan esa capacidad de análisis. Lean las situaciones, como dijo mi Lucía, estas situaciones problemáticas, leanlas 2 veces y traten de buscar todos los elementos que le brinda esa lectura. Enfóquense en la pregunta que les hacen para que puedan responder de una manera adecuada. Muchas gracias, estimados maestros, por su atención. Gracias por su participación también. Espero que hayan estado concentrados. Sé de las adversidades y que algunos me han estado siguiendo a través del celular, pero lo importante es, como dijo Miss Lucía, concentrarnos en las situaciones problemáticas. Revísalas varias veces hasta que puedas comprender la esencia de las cosas. Muy bien dijo, creo que fue el maestro Héctor, necesito manejo disciplinar. Necesito tener algunos elementos para poder responder a estas situaciones. Si me falta manejo disciplinar, voy a estar un poquito, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera, sin las armas suficientes para responder. Casi siempre, se los digo por experiencia, en los textos va la suficiente cantidad de elementos que me permiten responder a la pregunta. Concéntrate, lee 2 veces, lee la pregunta y anda descartando. Una técnica es el descarte. La que no responde a tu pregunta la descartas y te concentras solo en las 2. Lo siguiente que te recomiendo, porque ya estamos cerquita al examen, es que no te enfoques en solo una pregunta. Trata de revisarlas todas. Lees 2 veces, no la puedes responder, pasa a la siguiente. Vas encontrando las sencillas, las vas respondiendo, llegas hasta el final y recién retrocede para los que dejaste. Porque si te cierras en una y pierdes tiempo en una, no vas a leer las demás que de repente son fáciles para ti, ¿ya? Te deseo mucha suerte, éxitos en su trabajo y si encuentro material como me ha pedido la maestra, se lo voy a mandar al profesor César. No se preocupen. Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Gracias, maestro César. Hemos finalizado. Gracias a todos Muchas ustedes. gracias, maestra. Gracias, buenas Cuídense, noches. maestro. Suerte, éxitos. Gracias, maestra. Espero verlos en un taller presencial. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense.